Seguimos, buenas noches, seguimos. Bueno, pues este tema de la novia que es hermosísimo, porque como les dije, el Señor utiliza el matrimonio como el símil, ¿no? De la relación de Él con nosotros, su pueblo, con el matrimonio. Entonces, que la novia, una iglesia sin mancha, sin arruga, entonces la novia, cuando uno se casa es cuando uno se da cuenta, oiga, sí, que uno quiere que todo esté lindo, perfecto, que el novio no vaya a ver una gota de maquillaje mal puesta, una pestaña que esté mal, un cabello salido que no tenga fijador, que el vestido esté impecable. Y ya hay un autor, Tommy Tenney, no sé si lo han escuchado, Tommy Tenney es tremendo, dice que el Señor viene por una novia, no por una amiga de citas. Eso a mí me impactó mucho, porque a veces no le damos la profundidad al tema de la novia de acuerdo a los parámetros del Señor, que es la santidad, que es la búsqueda de Él, que es el amor profundo hacia nuestro Dios, hacia nuestro Señor. Entonces, el tema de la novia es bien lindo, pero quiero que me digan entonces, ¿quién es la novia? ¿Es Israel o somos nosotros, los gentiles? Es la iglesia, ¿Alguien quiere? es, Pues, dime, hermana Nancy. sí, yo dije, es la iglesia porque también la iglesia incluye los creyentes, pueden ser Israel o cualquier persona que es parte de esta institución, la iglesia. Pues exactamente, hermana, exactamente. Es que el Señor solo viene una vez por un solo pueblo. ¿Dónde lo dice? Dice, Romanos 11:17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, ¿qué representa el olivo? ¿Quién es el olivo? En otras partes, en otros textos, habla del olivo original que es Israel. Nosotros, ramas injertadas en ese olivo original. Entonces, no hay dos raptos, hay uno solo. Solo que, bueno, yo soy un poco de ser muy literal con la Biblia. Y pues al final de la séptima trompeta es que yo veo que viene la ciega de la tierra. Entonces, para mí, rapto, claro que sí, es una realidad. El Señor viene por su pueblo, pero al final de la séptima trompeta. Hay quienes quieren que sea antes del primer sello. Pero leyendo y buscando, porque yo busqué yo, ¿cómo es esto del rapto? ¿Cómo es esto? Y empecé a hacer el paralelo, Mateo 24 y varias profecías, hice como una tablita de profecías, y claro, lo encontré y está en Apocalipsis, pero está bien adelantico. Dice al final, al sonar de la última trompeta, antes de las copas de la ira del Señor. Entonces, para mí, yo soy de esa postura porque la leí, pero pues, ahí cada quien puede tener la postura de acuerdo a lo que el Señor le revele. Y en estas cosas es donde no tenemos que separarnos. Tenemos que unirnos alrededor del Señor Jesucristo y de su promesa de redención y de sus promesas de restauración y de salvación, pero yo digo que eso de las escuelas escatológicas y pre, post, no sé qué, a veces como que también separan mucho a la iglesia y separan a los hermanos en vez de estar en un tiempo en el que tenemos que estar bien unidos. Entonces, me encanta ver esto, representa a Israel, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, como el olivo. Un olivo que el olivo verde, el olivo original. Y el olivo silvestre, cuando en la escritura busquen y verán el olivo silvestre, son nosotros, los llamados gentiles o extranjeros, que los extranjeros han estado con el Señor desde que salieron de Egipto. Hubo gente, cuando escucharon por primera vez la voz de Dios allá en el monte Sinaí, había extranjeros con ellos. Entonces, qué bonito. El Señor nunca echó a un lado, pero sí siempre ha dado la primacía a su pueblo.
Cuando vino el Señor Jesucristo y les dice, ¿recuerdan cuando mandó a los discípulos? Y primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto está en Mateo 10, 5, 6. Por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eh, el Señor El Señor siempre siempre. los ha tenido en su corazón, son su pueblo. Nosotros eh, nos hemos beneficiado de que ellos hayan sido desobedientes, y eso lo dice Pablo en Romanos, cuando habla sobre que si la caída de ellos fue para nosotros salvación, imaginémonos cuánto más no seremos nosotros los gentiles bendecidos cuando ellos sean restaurados. Entonces, a veces se nos olvida. Y yo he estado muy triste, de hecho, el año pasado, cuando pasó lo del 7 de octubre en el 2024, yo estuve muy afectada acá. Y afectada por lo que pasó, no sé si saben todo lo que pasó el 7 de octubre del 2024, cuando el, del 2023, perdón, cuando este grupo terrorista se entró a Israel, a las casas de las personas, de las familias que estaban departiendo, a un concierto. En el concierto mataron como a 200 muchachos, pero como hay un antisemitismo muy generalizado alrededor del mundo, nunca le han dado la importancia que eso tenía. Pero yo vi los noticieros y las noticias eran espantosas, esos hombres, cómo violaron a todas esas mujeres, muchachas, asesinadas, eso les cortaban los senos, o una masacre. Y eso no se hace, no fue conocido, y aquí ninguna iglesia estuvo orando por eso. No sé si en sus iglesias sí tuvieron la bendición de orar y clamar al Señor por ayuda para el pueblo. Todavía siguen 50 secuestrados que están allá en esos subterráneos, y los que han salido cuentan que estaban detenidos y prisioneros en casas de personas, de familias común y corriente, porque dicen, no, pero es que los malos son los de Hamas, pero muchos de los secuestrados estuvieron en casas de familias que se los daban, y las familias pues igual los torturaron, comían delante de ellos y no les daban comida. Estas personas han venido, no sé si han visto en noticias cuando los han devuelto, cómo están demacrados. Y nosotros, acá, como indolentes, como que, bueno, eso es ellos. Inclusive alguna vez he compartido de pronto algún cruce de palabras, porque nunca me ha gustado eso, que inclusive aprueban de cierta forma el holocausto. Saben que el holocausto es cuando el pueblo judío fue asesinado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, diciendo, no, pero es que ¿para qué dijeron cuando crucificaron a Jesucristo, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos? Yo digo, oye, ¿uno cómo puede lanzar un juicio hacia el pueblo de Dios? Nosotros no lo podemos hacer, porque lo que contrariamente dice el Señor es, oren por mi pueblo, bendigan a mi pueblo, consuelen a mi pueblo. Ahorita eso está en Lamentaciones, consuelen a mi pueblo. ¿Qué tanto de nosotros estamos consolando al pueblo de Israel? Cumpliendo, obedeciéndole al Señor. Entonces, cuando ellos son nuestros hermanos mayores, cuando en ellos se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo el reloj. Hay un poco de TikToks de que llegan, yo digo, pues hay cosas interesantes y hasta de pronto válidas, verdaderas, pero nuestra fe no puede basarse en nuestro conocimiento bíblico y de las profecías y de los tiempos que estamos viviendo. No pueden ser de TikTokers, les digo, hermanas, que, que tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ir a las profecías de Ezequiel y ver cómo el Señor habló claro a las profecías de Daniel. Justamente estábamos mirando con mi esposo porque fue a dar clase y le dijeron, no, estamos trabajando el libro de Daniel. Pero entonces como que yo le dije, no, pues aprovechar y hablar de las profecías. Y claro, pues él tenía todo el tema porque también le gusta mucho. Y entonces fue impactante para los jóvenes que les hablaran en una clase, pues desde últimos tiempos, de profecías que están en el libro de Daniel. Zacarías es un libro impresionante,
de profecías de los últimos tiempos, y como que nosotros como que le dejamos eso allá a ver qué nos sale en el WhatsApp, en el Facebook, a ver los videitos y qué TikToks hay sobre eso. Entonces, pero, y es que los TikTok no hablan del pueblo de Israel. Eso sí me asombra a mí, no sale nada. Entonces, eh, este tema porque se llama Israel en la iglesia, porque es que no habría iglesia si no existiera Israel. O sea, nosotros como cristianos, como creyentes, como los del camino, yo siempre, a mí me dicen, ¿usted qué? No, yo soy de las del camino, porque ese es el nombre que a mí me encanta de nosotros como creyentes. Eh, pero pues uno usualmente se llama cristiano, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿De dónde nació? ¿Por qué estamos creyendo lo que estamos creyendo? Y por qué a veces estamos como indolentes ante el dolor de este pueblo y todo lo que está pasando, sabiendo y que es lo que a ellos les pase, tiene que ver mucho con nosotros. Entonces sí es importante que nos recordemos de orar por Israel, pero no a manera de beneficio. Ah, porque es que la palabra dice que es que bendeciría a los que me bendigan. Ah, entonces para que el Señor me bendiga, entonces yo bendigo a Israel. No, tampoco. Que sea algo de amor, algo de entender que es el pueblo de Dios, que es el pueblo del Señor Jesucristo. Es que Él es de ahí. Él no nació cristiano. Él no se inventó el cristianismo. Él lo que vino a darle vida a esa palabra que había sido escrita muchísimos años antes. Él no vino a fundar ninguna religión. Él no vino a fundar ningún, que la bautista, la pentecostés, la metodista, la wesleyana. Tenemos cantidad de títulos, pero ninguno de esos se lo inventó el Señor. El Señor lo que dijo es, yo vine a cumplir la ley y la cumplió todita. Y la que le falta por cumplir es la que cumplirá ahora cuando venga. La fiesta de trompetas es la única que le falta. Pero de resto todo es ir en torno a lo que es el Señor Jesucristo, a lo que es su pueblo. Tanto será, ustedes han visto, voy a leerles directamente, esto sí lo voy a leer de la escritura. Lo hemos leído muchas veces, pero yo quiero que hoy ya lo lean y con la intención, creo, con la que lo escribió el apóstol Pablo. Está en Hebreos 8. Dice, efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán su pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, miren que el nuevo pacto, y entonces, como está en el Nuevo Testamento, ay, el nuevo pacto es para nosotros, pero ¿qué está diciendo? Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Judá y de Israel, el pueblo del Señor. Sí, claro que es para nosotros, pero que no se nos olvide que es pactos con ellos. Nosotros, ¿por qué estamos beneficiados y por qué el pacto también es con nosotros? Porque somos las ramas injertadas en ese olivo original. Entonces, es por eso quería y quiero seguir hablando de Israel, porque esto hay muchísimo que hablar. Pero solo como para empezar hoy, de que claro que hay unas profecías que son netamente para ellos, pero son muy poquitas. La verdad es que el Señor viene por una iglesia que conoce este libro completo, una iglesia que creyó en el Señor Jesucristo, que una iglesia que lo ha amado. Yo sé que ustedes, y desafortunadamente siempre, por lo menos la película Unorthodox, no sé si alguno la vio, poco ortodoxa, esa haciéndole como mala propaganda a los judíos. Y así en general, ahorita hay un antisemitismo increíblemente diseminado,
Y a veces nosotros también decimos, ah, sí, se lo merecen, que para qué crucificaron a Jesucristo. Pero les recomiendo que se lean Abdías. En Abdías dice el Señor que, ay, te tienes merecido tu castigo, porque también el Señor hará juicio a quien se haya alegrado por el sufrimiento de Israel. Son nuestros hermanos, es el pueblo del Señor, y hemos sido injertados y hemos sido beneficiados de todo lo que había para ellos. Todas esas bendiciones, claro que son para nosotros, así como para ellos. Todas esas, las maldiciones también, pero nosotros queremos vivir en bendición, entonces obedecemos. Los mandamientos están ahí para que los cumplamos. Sí, claro, hay unos mandamientos que no aplican ya porque no hay templo, entonces no hay sacrificio, pero seguramente el día, y acuérdense que cuando vuelvan a hacer sacrificio es una de las señales de que el Señor ya está ahí. Entonces, ¿por qué el Señor va a permitir eso? Pues porque así lo estableció. ¿Qué hacemos? Pero tengamos amor, amor por Israel, tengámoslo en nuestras oraciones, oremos por esos secuestrados, siguen allá. Les voy a mandar un link, eso sí se lo voy a mandar al grupo para que lo vean. No sé si ustedes vieron una de las familias secuestradas con los Vivas, una señora con sus dos bebés, unos pelirrojitos que salían ahí. Ellos a ella se la llevaron, es la familia, el papá, la mamá y los dos bebés. Los separaron, al señor se lo llevaron para un lado, a la señora con sus bebés hacia otro lado. Los entregaron muertos y creo que sí ya va a ser un año, como en octubre del año pasado, los entregaron ya los cadáveres de los tres, de la mamá y los dos bebés. Después de las necropsias se establecieron que como a las 2 semanas de haber sido secuestrados los asesinaron. Eh, y saben, ustedes no se vieron esa noticia, eso no salió noticia, como los niños de Gaza hacían fiesta y se burlaban y rayaban en las fotos que había de estos bebés asesinados. Entonces, uno cómo puede creer que ahí está, que eso no nos duela. Solo por ser judíos fueron asesinados. De hecho, así se llama el documental, asesinados por ser judíos. He estado compartiéndoles algunos links ahí en el grupo de Manos que dan vida, porque tenemos que saber esto, si no, ¿cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a consolar al pueblo de Israel? Lo podemos consolar con nuestras oraciones, que nuestras oraciones sean intencionales de verdad y no solo para que recibamos una bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Ah, bueno, entonces no, que son nuestros hermanos mayores, somos del mismo pueblo, tenemos al mismo Salvador. Muchos de ellos ya lo están reconociendo. De hecho, conozco judíos, que reconocen a Jesucristo como el Mesías. Ay, ustedes no saben lo lindo que hablan. Espero que algún día puedan conocer a judíos, reconocen a Jesucristo como el Salvador. Eso es una cosa maravillosa, porque ellos no es que se vuelvan cristianos, siguen siendo judíos, solo que entienden. Porque como dijo un historiador judío justamente argentino, dice, nosotros los judíos entendemos a Jesucristo, pero no creemos en él. Y ustedes los cristianos no lo entienden, pero creen en él. Entonces, así vamos a entenderlo ellos van a entenderlo y a creer en él como nosotros lo creemos en él. Pero hasta cuando hablamos de Israel y la iglesia, estamos hablando de un mismo pueblo. No se les olvide, hermanas. Y no hagamos esa distinción odiosa para que no seamos como esos pueblos que han querido siempre luchar contra Israel, no seamos halladas de pronto luchando contra Dios. Ahí sí, como le dijo el Sanedrín allá cuando estaban en el juicio del Señor Jesucristo. Dejen que ellos, esos solitos se acaban. No, y no se acaban, porque está fundamentado sobre la roca. Cuando la fe está fundamentada sobre la roca, no se acaba. Y muchos judíos están creyendo en este momento. Y acuérdense que dice que entrará la totalidad de los judíos. Así que nosotros somos esa luz, el Señor dijo que seamos esa luz puesta sobre la mesa para que ellos nos puedan ver. Para los pueblos inconversos, los que tenemos que alcanzar, todo este pueblo católico, todo este pueblo que está en
pero también a nuestros hermanos mayores, los judíos. No los tratemos como si fueran a ellos allá y nosotros acá. Quería también hablar, para terminar ya, les voy a hacer, porque de esto también sé que hay algunas confusiones con respecto a eh, qué es, qué es ser israelí, qué es ser judío y qué es ser sionista. Yo sé que esas palabras las escuchamos todo el tiempo, entonces quisiera hacerles una pequeña aclaración también, porque debemos saber estas cosas, debemos saberlas. Entonces, judío es una persona que pertenece al pueblo por nacimiento o por conversión. Por eso hay gente, digamos, mujeres en Hollywood que se han casado con judíos, así como la hija de Trump, pero ellas no son religiosos practicantes, por eso ella no usa su pelo cubierto. Pero ellos hicieron conversión al judaísmo, porque el esposo de ella es judío. Entonces, por nacimiento, por conversión. Los judíos pueden vivir en cualquier país del mundo, por eso encontramos en todo lado. Por lo menos acá yo estuve en San Pedro La Laguna y ahí hay una comunidad judía fuerte. Ellos pueden vivir en cualquier lugar del mundo. Los judíos pueden ser religiosos o no. Religioso es los que usan la kipa, los que hacen sus rezos, los que tienen su liturgia religiosa, pero hay unos judíos que no lo hacen. Entonces, eso es. Y hay más de 15 millones de judíos en el mundo. Israelí, ¿qué es israelí en este tiempo? Es un ciudadano del Estado de Israel, allá en el pequeño país. Aquí es donde a veces uno se le vuela la cabeza. Puede ser judío, puede ser musulmán, cristiano, druso o de cualquier otra fe, porque aquí estamos hablando de nacionalidad israelí. No todos los israelíes son judíos, por eso ustedes van a encontrar el otro día, y hay un grupo fuerte de israelíes no judíos que están a favor del terrorismo. Y uno dice, uy, ¿eso cómo es? Pero pasa. Alrededor del 20% de los israelíes no son judíos, imagínense, un montón. Ahora sí, sionistas, ¿qué es ser sionista? Persona que apoya el derecho del pueblo judío a tener un Estado. Ahí sí, entonces los políticos, podemos decir, todos los políticos son sionistas. Benjamin Netanyahu, pues él tiene las tres características. Benjamin Netanyahu es el primer ministro de Israel, él es sionista, a ver, primero israelí, porque es ciudadano israelí, judío, religioso, y sionista porque él cree en el derecho de Israel de tener tierra. Y puede ser judío o no el sionista. Pero en eso encontramos más que todos los políticos, ¿no?, que han luchado porque Israel tenga Eretz, tierra, que así se dice, Eretz Israel. Am Israel es el pueblo de Israel, es la gente. Entonces, pues hasta aquí llego hoy con el tema. Igual este es un tema que tiene muchísimo, muchísimo. Pero ¿cuál es mi mensaje para concluir? Es que no nos olvidemos que nosotros, el Señor viene por una sola iglesia, por una sola novia. No hay dos raptos, no hay dos venidas de Jesucristo, primero por unos y luego por otros. No hay tal de que no es que la iglesia se va primero y luego los judíos se quedan sufriendo aquí en la tribulación, no. Ha habido como errores de interpretación y unos errores como muy convenientes. Yo quiero compartirles una frase que a mí me dijo un profesor. Por eso me dediqué mucho a investigar sobre este tema y a leer. Y por eso les digo que soy muy literal con la Biblia, porque ese profesor dijo lo siguiente, cuando le preguntamos que por qué en la iglesia, bueno, donde estábamos en este instituto bíblico, eran pretribulacionistas, es decir, que el rapto es antes de la tribulación. Y él sencillamente dijo, porque es lo que más nos conviene, que no seamos halladas por el Señor buscando lo que más nos convenga, cuando lo que él dice en su palabra es otra cosa, no es conveniencia. Y a veces como que sentimos que la conveniencia es así, la iglesia se va y que el pueblo judío se queda acá, que ellos en la tribulación es que van a aprender a creer en Jesucristo. Lo he escuchado muchas veces y estoy segura que esas no son palabras que deban salir de nuestra boca. Porque como les digo, libro de Atías, se lo recomiendo, si quieren ahorita lean, y ahí habla de que no nos debemos alegrar porque al pueblo judío le haya tocado, o al pueblo de Israel, le haya tocado todo ese sufrimiento,
porque ellos se lo ganaron, sí, pero no nos corresponde a nosotros juzgarlo. Como el mismo Señor Jesucristo dijo, no tenemos que a otro porque él ya tiene su propio amo. Entonces el pueblo de Israel ya tiene su propio Señor. Entonces el Señor de ellos se verá cuentas con ellos. Nosotros, nuestro deber, como el Señor nos lo ha dicho en la palabra, es consuelen a mi pueblo, bendigan a mi pueblo, oren por Israel. Hermano, Porque tantas gracias por esta enseñanza tan espectacular. Esperamos que usted nos siga enseñando porque es, como le dije, es un tema muy necesario y es una pena que la verdad es que no conocemos. La iglesia no sabe. Pero sí quiero, usted nos anima a estudiar la Biblia, pero no es de una manera más profunda, porque no es cuestión de solamente leer la Biblia, porque la podemos leer, pero no lo vamos a entender mucho. Y gracias a Dios que hay mucho material, que hay maestros como usted que han tomado el tiempo para aprender y que lo pueda compartir de una manera que nosotros podemos entender. Y un punto que usted hizo es que somos indiferentes a veces, ¿verdad? Y porque creemos que hay una diferencia. Me gustó cuando usted dijo que la iglesia dice, bueno, las promesas para mí, entonces las fiestas para ellos. O sea, que hacemos una diferencia. Así, y es porque faltamos el conocimiento. Y entonces, usted también dijo algo muy importante sobre la fe. Y Satanás, eso es lo que Satanás está buscando. Él quiere robar nuestra fe. Entonces, no sé si tienes un minuto para explicarnos un poquito más sobre la fe, pero también le quiero dar oportunidad a las demás para que hagan preguntas. Y pregunta, espero que usted regrese para enseñarnos más y más sobre este tema. Pero ¿se acuerda lo que usted dijo sobre la fe? si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eh, pues en hebreo, no, pero en hebreo se habló del pacto, que sería de la fe, porque eso es lo que les dije sobre más específicamente, mi hermana, cuéntame, porque tengo varios puntos acá, pero no sé cuál sería. Les Sí, hablé de, lo que es la fe. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír de la fe, pero tener fe en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que Satanás ataca nuestra fe tanto? Él no quiere que tengamos fe. no, no, claro, ya no, ya hablando del enemigo, sí, obviamente, porque, y ese es, de hecho le decía eso a mi esposo el otro día, que al desconocer las escrituras, al no conocer bien, cuando veamos que van a empezar a suceder un poco de cosas y nada que vienen por nosotros, ¿a cuánto se les va a perder su fe? Porque pues un velo en los ojos que no nos dejó ver como la realidad. A veces el enemigo siempre se va a aprovechar, ¿no? Yo no soy de las que cree que Satanás tiene tanta iniciativa como para que pues, a un super creyente lo termine convenciendo de que no hay Dios. Pero sí puede aprovecharse de nuestra debilidad eh, en cuanto a no conocer a profundidad estas cosas. La palabra, por lo menos yo he escuchado muchos mensajes de que no, que el éxito, que el liderazgo, que como que si el mundo fuera a mejorar, cuando las cosas no van a mejorar, las cosas se van a poner siempre más difíciles. Entonces, cuando las personas, y si nos han enseñado solamente la parte positiva, el positivismo de la fe y declare y pida, cuando lleguen las cosas difíciles, pues nuestra fe va a flaquear y va a tambalearse porque todo en lo que habíamos puesto nuestra fe, pues no eran las palabras de Jesucristo, sino solo esas promesas positivas que es de lo que nos han enseñado, y solo se de eso, de lo bonito, pero no se ve también la belleza de la venida de Cristo, que aunque hoy le decía justamente a mi esposo, de todas maneras, eso va a ser miedoso. Si nomás anoche cayó un rayo acá, cerquitita, ¡ah! Y él me dice, nunca había sentido ese sonido, yo tampoco.
súper terriblemente fuerte, un rayo. Imagínate cuando dice que el cielo se recogerá como un rollo. Yo digo, eso va a ser miedoso. Pero si nuestra fe no está puesta sobre Jesucristo, creyendo absolutamente que lo que Él nos dijo es cierto, vamos a sufrir y vamos a doblegarnos ante las cosas que están por venir. Entonces, este libro, esta Biblia me la regalaron hace muchos años y la traje ahora en el viaje que fui, entonces por eso estoy feliz con mi Biblia. Eh, este libro es la verdad. En este libro está lo que debemos creer, está donde debemos depositar nuestra fe. Sí, Pero entonces la invitación, y como siempre, yo creo que me han escuchado eso sí decirlo, por favor léala de tapa a tapa como un libro, sí. porque si usted solo lee versículos, ahí es donde nuestra fe viene algún problema y nos derriba, porque nuestra fe se ha basado en un versículo. Sí, sí. La hermana O Carolina nos, también tiene una pregunta, porque solamente nos quedan aquí como Solamente nos 5 minutos para esta sesión. minutos para esta sesión. Carolina, adelante. Carolina, Ok, sí, aquí estoy, perdón. Mi pregunta, Olguita, ¿cómo el enemigo hace que nuestra fe mengüe? Disculpe que no puedo bueno, poner mi cámara, que aquí está un poquito oscuro y solo me voy a ver los dientes nada más. sí, no, pues hay de muchas formas. Pero para mí la manera más delicada, y pues, delicada en el sentido de que caemos fácilmente todos, es de decirnos verdades a medias. Cuando nosotros conocemos verdades a medias, eso es como las vacunas. Creo que contigo hablé un día sobre eso. Si a una persona, a un niño, le damos todos los días un poquito, un poquito, un poquito, un poquito de algo, lo estamos vacunando. Tenemos que darle la doctrina, la verdad. Por eso yo siempre digo, los niños son capaces de aprender todo y a profundidad. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Yo digo que de la manera más que el enemigo, el Hasatán, está trabajando en este momento, es dándonos verdades a medias. Cuando yo tengo una verdad a medias, entonces yo consumo ese poquito. Un poquito de esto, un poquito, un poquito, un poquito. Y eso genera, es como una vacuna en mí. ¿Saben cómo es el principio de las vacunas? Que es un poquito de enfermedad que le inyectan a uno para que el cuerpo desarrolle anticuerpos y después la combata. Entonces, por eso tenemos que ir a la Biblia directamente, a la escritura y tener estudios a conciencia, leerla y leerla y releerla y releerla, que el Señor se va a revelar y lo vamos a poder ver y poder entender. No aceptar verdades a medias, no tener mensajes, yo no digo que no sean buenos, yo misma, y mi esposo que me escucha sabe que yo a veces pongo a Dante Gebel. Dante Gebel tiene unos mensajes que uno lo animan mucho, y uno dice, ay, qué alivio, pero no nos quedemos solo con los mensajes como que de positividad, que sí. Necesitamos de vez en cuando escuchar a Paul Washer, de vez en cuando escuchar a John MacArthur, que ya partió con el Señor, que yo no lo aceptaba, porque realmente mucha de la consolidación de mi fe yo la recibía a raíz de los escritos de John MacArthur. Entonces, ¿qué es doctrina? ¿Qué es la densidad de la palabra? Cuando conocemos, disculpen ese fondo, pero es que para un carro aquí al frente justo, que hay un semáforo. sí. Hermana, Entonces, no, es que no nos vacunar. esperamos que usted regrese, por favor. Esperamos que usted regrese porque tenemos muchas más preguntas y este es un tema, como le dije, que es muy necesario. Entonces, le damos gracias a Dios por su vida, por el conocimiento que usted tiene y su disponibilidad para compartirlo. Pero, por favor, vamos a continuar este tema la próxima semana, así que no se lo pierdan. Gracias a todo mundo.